En armonía con el plan de Dios. Al enfrentar alguna decisión importante en la vida, deberíamos hacernos 3 preguntas: ¿qué?, ¿cuándo? y ¿cómo? A menudo dejamos fuera alguna de esas y al hacerlo cometemos un error. El pasaje de hoy habla de cometer un error, y Moisés es un ejemplo perfecto de ello. Así que tenga la bondad de acompañarme al 2º capítulo de Éxodo, y deseo que leamos desde el versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Recuerde que lo habían sacado de la cesta y lo habían llevado a su casa, pero por último a un lugar en el palacio de Egipto. Golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, o sea, viajó muchos kilómetros por el desierto de Madián y luego terminó como pastor de ovejas. Entonces, con esta situación en particular, allí estaba, tenía todo en su poder, todo a su disposición, y de pronto, una decisión. Por una decisión equivocada, precipitada, termina expulsado no solo de su posición, sino de su propia tierra. Así que lo mandan al desierto y viaja no sé por cuánto tiempo, hasta que termina en Madián, cruza todo el desierto de Madián y lejos de todo con lo que había crecido. Así que la consecuencia fue que lo perdió todo, terminó siendo pastor de ovejas al otro lado del desierto y no se detuvo a preguntarse: ¿qué debo hacer? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? No lo hizo. Todos hemos tomado decisiones equivocadas, porque no nos detuvimos a preguntar por qué, ni cuándo, ni qué hacer. Al ver las Sagradas Escrituras podemos ver eso. Vea a su alrededor hoy, incluso su propia vida. Todos tomamos malas decisiones. Él lo perdió todo, y a menudo la gente aún lo pierde todo por decisiones que toman. Así que deseo que veamos 2 factores: cómo Moisés se adelantó a Dios, y deseo que hablemos de eso, así como lo hacemos nosotros. Nos adelantamos a Dios del mismo modo. Todos lo hemos hecho, todos hemos cometido errores, todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos hecho lo indebido a veces. Todos hemos tenido ciertos prejuicios, así que tenemos que pagar las consecuencias. Pero la mayoría de las veces la gente no cree que haya consecuencias. Así pues, deseo que veamos esto: cómo Moisés se adelantó a Dios, cómo lo hizo. Bien, en primer lugar, se enfocó en un suceso en lugar del panorama completo. ¿Y cuál fue el suceso? Una pelea entre un egipcio y un hebreo. Ese fue el suceso. Pero el panorama completo era este: que Dios tenía algo maravilloso en mente. Pero 40 años más tarde, Dios pondría en libertad a todos los hebreos. ¿Y qué hizo Moisés? Claro, no sabía eso, pero se enfocó en un suceso. Y veamos lo trágico que fue esto. Moisés estaba en el palacio del faraón, quien dominaba a 1 millón de hebreos en esclavitud,
trabajaban para construir toda clase de monumentos para él. Y en una decisión, mucha atención, una decisión, arriesgó su propia posición y perdió todo lo que pudo haber sido suyo por no detenerse a preguntar: ¿qué es lo más sabio que debo hacer? Entonces, le pregunto, ¿se enfoca usted en sucesos o considera cuáles serán las consecuencias de cierta decisión, cualquiera que sea? A menudo es costoso tomar malas decisiones. Lo segundo que deseo que note es esto. Moisés se guió por su razonamiento en lugar de escuchar a Dios. Y eso es lo que hacemos. Nos guiamos por nuestra lógica. Vemos situaciones y pensamos: creo que debo hacer esto. Pero ¿qué piensa Dios que debemos hacer? Mucha atención. No hay decisión que tomemos en la cual Dios le dé la espalda por completo y diga: tómala tú. Él siempre está allí para ayudarnos, y tomar la decisión equivocada a menudo sale muy caro en cada aspecto de nuestra vida. Así que, antes de tomar una decisión, se pregunta usted: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Y cuándo debo hacerlo? ¿Estoy dispuesto a hacer esas preguntas o quiero decidirme pronto y pagar las consecuencias? Lo tercero que deseo que note es esto. Moisés actuó por impulso, en lugar de buscar lo que Dios quería que hiciera. Y su impulso fue defender a este hebreo, en lugar de ¿qué es lo más sabio en el panorama completo? Entonces pregúntese, ¿soy propenso a reaccionar por impulso? ¿O ante decisiones a menudo importantes es más fácil solo reaccionar? Ahora la gente reacciona de manera precipitada por varias razones. Número 1, por su actitud ante la situación. Número 2, por su prejuicio en una situación. Y número 3, por su egoísmo. Y podríamos seguir con toda una lista. Dios no quiere que tomemos ninguna decisión que afecte nuestra vida entera, y que la tomemos sin considerar su voluntad, el propósito y el plan de Dios. Entonces, vuelvo y repito esto una y otra vez, porque Moisés lo tenía todo, y lo perdió todo en una decisión insensata, por no haberse detenido a pensar qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces, yo le pregunto, ¿es usted impulsivo? ¿Tiende a tomar decisiones que luego lamenta? Por eso es que las familias se desintegran, por eso los niños tienen efectos desastrosos en sus vidas, y así pasamos por una lista de lo que les sucede a las familias como resultado de no preguntar. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga esto? ¿Cuál es tu plan? Y por una simple decisión, Moisés lo perdió todo. Alguien dirá, ¿por qué sigue repitiendo eso? Porque una decisión en la vida puede causar que pierda todo lo que tenía o lo que Dios tenía planeado para usted. Entonces actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios. Dios les demostró que es el único Dios, Jehová, Yahvé, Elohim, como lo llamaban, que podía destruir por completo al ejército egipcio. Solo Dios podía liberar a todos los 2 millones de hebreos. Solo Dios podía hacer todo lo que era necesario. Dios tenía otro plan, pero Moisés se salió de ese plan milagroso, maravilloso, admirable, fabuloso de Dios para toda la nación hebrea, solo por decidir algo en su propio corazón. Ese es el peligro del odio, la ira, la amargura, el resentimiento, el rencor y todo lo demás. Actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios, y actuó con ira. Hay gente que tiene mucha ira y no lo sabe. Uno puede irritarlos al hacer ciertas cosas. Mire, por esta razón les quema por dentro algo que sucedió quizás ayer o hace años y nunca lo han perdonado. Todavía lo guardan allí y lo esconden la mayoría de las veces hasta que algo enciende esa ira.
y por ende actúan como desearían no haber actuado. Reaccionan de un modo que a menudo es devastador, costoso, vergonzoso, hiriente, doloroso y muy destructivo. Él actuó con ira. La Biblia nos dice que no actuemos con ira. Airaos, pero no pequéis. No significa que no podamos enojarnos con alguna situación, pero no debemos guardarle rencor a nadie. Debemos perdonar. Y alguien dirá, y bueno, ¿y qué tal esta cosa? Jesucristo no dijo en ninguna parte de la Biblia, debo perdonar salvo tales cosas. Así que tomamos malas decisiones debido a que no preguntamos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y eso fue justo lo que hizo Moisés. Actuó con ira y no consideró las consecuencias. La toma de decisiones es asunto serio a diario, porque a veces tomamos decisiones que parecen insignificantes y leves, pero no lo son. Algunas decisiones que toma la gente duran toda una vida, algunas decisiones salen muy costosas, algunas decisiones son muy crueles y algunas decisiones nunca nos dejan. Así que pensemos en lo que sucede cuando nos mantenemos en armonía con el plan de Dios. Así que piense en esto. Al examinar su vida hoy, ¿diría que hasta donde sabe va caminando al mismo paso que Dios? Ahora quizás podría decir, pues claro que sí. Pero ¿en qué se basa para dar una respuesta rápida? No digo que no sea así, pero ¿camina en armonía con Dios? O sea, ¿anda en la voluntad de Dios? ¿Está en armonía con el plan de Dios para su vida? ¿O ha decidido vivir de la manera en que quiere hacerlo? Entonces, al ver eso y al decir, vivir, andar y mantenerse en armonía con el plan de Dios, deseo recordarle que Dios suplirá todo lo que necesitemos. Entonces, al pensar en las decisiones que tomamos, todos los días tomamos decisiones. ¿Estamos convencidos de que Dios suplirá nuestras necesidades? Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Mucha atención, conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a lo mejor que yo pueda hacer las cosas, sino a sus riquezas en gloria. O sea, las riquezas y la provisión de Dios para nosotros son inagotables. Pensemos en esto. Cuando acudimos a Dios por algo, mucha atención. Cuando acudimos a Dios en cuanto a algo, no estamos en un grupo, estamos en una relación personal y estrecha con el Dios del universo, quien controla todo sobre la faz de la tierra. Así son usted y Dios en esta relación cuando acude a Él. No es un grupo, no es una sesión grupal, es entre usted y Dios Santo, y usted le pide dirección a Él. Dios no busca dirección de nadie. Dios está dispuesto a decirnos justo qué hacer, si se lo preguntamos. Entonces, al ver este pasaje, me doy cuenta de que al mantenernos en armonía con el plan de Dios, Él suplirá todo lo que necesitamos y nos dará instrucciones específicas. Y quizás alguien diga, lo he intentado y no funciona. Sí funciona. Y le diré por qué no lo cree. Porque no puede vivir como agrada a Dios, ni tomar decisiones sabias, ni ser quien Dios quiere si vive con este libro cerrado en su vida. No se puede. Este es el libro santo de Dios, su camino para toda circunstancia de la vida. No podemos hacer ni una sola pregunta de la vida para la cual no haya alguna respuesta en este libro. No se vive la vida cristiana cerrando la palabra de Dios y abriéndola solo el domingo. No se puede. No se puede. No sucederá. Se encontrará, como ya lo hace quizás, tomando decisiones y diciendo, oro y oro y oro. ¿Y cuántas veces he escuchado esto?
oro, pero Dios no ha dicho nada. Pues ha orado y orado. Le pidió a Dios que le mostrara algo en su palabra. Le preguntó, bueno, no, pero oré. Mire, nadie, y yo me incluyo el primero, ninguno de nosotros puede tomar decisiones sabias continuamente, vivir como agrada a Dios, andar en santidad ante Dios con la Biblia cerrada. No pasará. Y una de las razones por las que la gente se mete en toda clase de problemas no es porque no oren. ¿Sabe lo que los escucho decir? Bueno, oré por eso. Ni siquiera son salvos y saben que no son creyentes. Bueno, hablé con Dios de eso, ¿y qué le dijo? Contestan algo que sé que Dios no dijo. Y este es el asunto. Si le pregunto algo a Dios o temo por algo, encuentro ese versículo en la Biblia. Por eso tenemos un índice y una concordancia. Si no sabe mucho de la palabra de Dios, puede hallar un pasaje acorde a su situación y pedirle a Dios que le muestre qué hacer. Ahora, la razón primordial por la cual mucha gente no lee la Biblia es porque la palabra de Dios nos da convicción de pecado. La Biblia nos convence a todos de pecado. Nadie, ningún predicador, ni santo, ningún papa, nadie que haya existido puede llevar una vida consagrada si hace caso omiso a la verdad de la palabra de Dios. No fuimos creados así, y la vida cristiana no es así. Está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, Dios nos quitará el temor si acudimos a Él al tomar decisiones. Todos hemos enfrentado decisiones aterradoras. Si no es su caso, es que no ha vivido lo suficiente, porque hay decisiones muy aterradoras. Y aun cuando sepamos que estamos haciendo lo correcto y Dios nos lo haya confirmado, no significa que a veces no temeremos. Tal vez sea algo que no hemos hecho antes, o algo que no sabemos, que no podemos ver las consecuencias ni el resultado. Así que tememos tomar esa decisión. Ahora, Dios quitará el temor de nuestra vida porque dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos tomar decisiones muy difíciles, sin temor, si estamos buscando la mente de Dios. Por esta razón, tenemos temor al tomar decisiones. ¿Quieres saberlo? Porque no sabemos lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces dice, no temas, no temas, no temas, no temas? ¿Basado en qué? En mi comprensión y mi relación con Dios. Si mi relación con Dios está bien, no temeré. Desde luego veremos a Dios actuar de maneras inusuales en diversas situaciones en nuestra vida, si estamos dispuestos a confiar y esperar que Él obre. Uno de nuestros problemas es no querer esperar. Si le pedimos a Dios, queremos que Él conteste nuestra oración hoy, y si no lo hace, para la próxima semana le damos una oportunidad, le damos 2 o 3 semanas, pero en 30 días se acabó. ¿Y qué sucede? En el día 31 Dios planeaba decirnos algo. Mire, ¿cómo podemos ser impacientes con Dios? He aprendido esto. Si Dios no contesta nuestra oración, y si me escucha, diga amén. Si Dios no está contestando nuestra petición, es porque en primer lugar sabe que no estamos listos para escucharlo. No lo escucharemos. Sabe que no estamos listos. Él lo sabe, que no es el momento propicio. No significa que no lo hará. Pero Dios no tiene una agenda para complacernos. No está en el cielo esperando a saltar, a hacer lo que queramos. Hay un momento en el que Dios contesta nuestra petición. Y es siempre en el mejor momento para nosotros. Y volvamos a su palabra. ¿Qué quiere Dios que hagamos?
Experimentamos su poder en nuestra vida cuando esperamos en Él, cuando confiamos en Él, cuando leemos su palabra. Dios no espera que tomemos decisiones sin el Espíritu Santo. No espera que tomemos decisiones sin oración. No espera que tomemos decisiones sin su palabra. Mire, esa es la clave de nuestra labor con Dios. Por eso nos dio el libro. Y ahora, al pensar en Moisés, porque no había Biblia. Si leemos esos primeros capítulos bíblicos, cuando no tenían la Sagrada Escritura como la tenemos ahora, tenían que escuchar a Dios y tenían que ser muy sensibles a la voz de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios, no hay lugar a dudas. No hay ni una sola pregunta espiritual para la cual no haya respuesta en este libro. Cuando la gente se mete en problemas y frotan las manos y no saben qué hacer, sé lo que ha pasado. Le han pedido a alguien su opinión que cree que deben hacer. Pero, ¿qué de lo que dice Dios? Esta es una lección perfecta de un hombre que reacciona con rapidez, sin hacer las preguntas correctas. Ahora, no tenía la Biblia que hoy tenemos, pero sabía que hacía algo indebido o no hubiese buscado si lo estaban viendo. Veremos el poder de Dios en acción en nuestra vida de manera inusuales y aprenderemos los caminos de Dios. Una de las mayores lecciones que podemos aprender son los caminos de Dios. ¿Y cómo se aprende eso? Al escoger obedecer a Dios y verlo actuar. Así aprendemos cómo opera Dios. Escogemos obedecerlo según lo que sabemos que es la obediencia, y lo vemos responder. Responderá así, por aquí, por allá, pero siempre. Dios nunca responderá de manera que contradiga su palabra, no lo hará. Y mire, ¿quiere saber lo que piensa Dios? Todos debemos familiarizarnos lo suficiente con la palabra de Dios. No quiero decir que todos tengamos que saber lo mismo que otros, pero todos debemos estar familiarizados lo suficiente con la palabra que si alguien nos hace una pregunta debemos darle una respuesta razonable, pero que sea una respuesta acorde con la palabra de Dios. Dios no nos dio un libro de contradicciones, y quizás alguien diga, pues la Biblia se contradice. No, la Biblia contradice su manera de vivir, su manera de pensar, pero no quién es Dios. Así que Dios usará nuestras debilidades y flaquezas para ayudarnos a entender su voluntad para nuestra vida. Recuerde que Dios nos ama incondicionalmente. Amaba a Moisés, amaba al egipcio que él mató. Dios nos ama a todos. La pregunta es, ¿cómo respondemos a su amor? Y quizás usted me pregunte, ¿cómo debemos responder? Le diré la palabra en mi corazón que me dice cómo responder al amor de Dios. Obediencia. Obediencia es la palabra que es evidente o no en mi vida. Si amo a Dios, voy a obedecerlo. Como sea que quiera entregárselo a Él, al final es eso. Si no amo a Dios, no lo obedeceré. Si lo amo de manera genuina, mire, preste mucha atención. Quizás considere el costo y diga, Señor, seguro que no quieres que haga eso, pero si lo amo, quizás discuta con Dios. Tal vez tenga toda clase de dudas, reservas, lo que sea, pero al final seré obediente. Porque en los momentos difíciles lo más sabio es ver hacia arriba y no a los lados. Ver a Dios, no a sus amigos. Entregarse a Dios, no a alguien más que le dé respuestas. Y mucha atención. Muchas cosas en la vida, la mayoría, otra persona no puede respondérselas. Y Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto a conceder la petición de nuestro corazón,
si estamos dispuestos a pedirle, dispuestos a ser obedientes. Recuerde esto, Moisés tomó una mala decisión que lo penalizó por años. Podemos tomar decisiones sabias si estamos dispuestos a escuchar a Dios y obedecerlo. En un breve lapso de tiempo, Dios puede lograr más de lo que nosotros podemos lograr en toda una vida. A veces tomamos decisiones apresuradas sin preguntar, ¿qué dice la Biblia? No puedo decirle esto lo suficiente. Esto es lo que creo que es la mayor debilidad en la vida del 95% de los creyentes. Oran, pero no tienen un tiempo en quietud ante Dios Todopoderoso, en el que abran su palabra y digan, Señor, habla a mi corazón. Y quizás usted diga, bueno, no sé a dónde ir. Yo puedo decirle justo lo que debe hacer. Cuando no sepa a dónde acudir, esto es lo que debe hacer. ¿Qué es lo que más le inquieta? ¿Qué es lo que más le molesta? Busque en el índice de su Biblia, encuentre esa palabra, la que sea, y hágase esta pregunta. ¿Cuáles son los pasajes aquí? Y encuentre un versículo y comience a leer los que se relacionen con su caso. Si en verdad quiere descubrir lo que Dios piensa de lo que sea que esté pasando, pregúnteselo. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente decir, sé que eso es lo que enseña la Biblia, pero... Cuando pone un pero, después de una afirmación, está en problemas. Anhelo ver a la gente obedecer a Dios y le diré por qué. Porque sé cuál será el resultado final. Es de bendición, seguridad, confianza, bondad, gracia, de todo. Hacer lo contrario es insensatez. Así que le diría en esta serie acerca de Moisés que le pida al Señor, háblale a mi corazón en algún lugar aquí. Si quieres hacer algo en mi vida, cambiar mi vida, estoy dispuesto a escuchar. Ahora, quizás usted no sea creyente, seguidor de Cristo, cristiano. Ha escuchado esto y dice, bueno, ni sé si sé algo acerca de todo esto. Pídale a Dios que perdone sus pecados, ríndale su vida, y luego usted y Dios pueden empezar este maravilloso caminar juntos por el resto de su vida. Amén. El poder de meditar en la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia toma usted su Biblia? Lee un pasaje y poco después de ponerla a un lado ha olvidado todo lo que leyó. ¿No es cierto? Para unos cuantos es cierto. Seamos francos desde el principio. ¿Acaso no es cierto? Sí lo es. Así que la leemos, cumplimos nuestra promesa, quizás de orar o de leer toda la Biblia en un año o lo que sea, la meta que sea. Así que tenemos la certeza de que Dios nos bendecirá porque leímos su palabra, lo cual hará, pero ¿qué de aplicar lo leído? Al leer la Biblia, ¿aplica usted la verdad? Quizás diga, pues a veces no la entiendo. Eso lo comprendo. Pero la mayoría de las veces al menos entendemos algo de lo que Dios nos ha dicho. Y si le pedimos, Señor, habla a mi corazón, luego Dios nos guiará a un pasaje donde tenga algo que decirnos. ¿Acaso entenderemos todo lo que leamos? No. Quizás nadie pueda decir, entiendo todo lo que leo. Así que todo el tema de la meditación bíblica implica mucho más de lo que cree la mayoría. La mayoría de la gente cree que meditación es leer en quietud y luego seguir con lo suyo. Eso no es meditación. La meditación es una de las cosas más importantes, o sea, la meditación bíblica. Existe la meditación oriental que tiene toda clase de creencias, pero nos referimos a la meditación en la palabra de Dios, lo cual explicaré. Al leer la Biblia, diría usted que medita, o sea,
piensa al respecto. Hace preguntas como: Señor, ¿cómo aplico esto a mi corazón? Señor, ¿qué estás diciéndome? Señor, ¿es esta una palabra de aliento? ¿Es un aviso? ¿Debo tener cuidado? ¿Debo ser sensible a alguien a mi alrededor? ¿Debo dar algo que no había considerado dar? ¿Qué estás diciéndome? O sea, meditación no es solo leer un pasaje y seguir adelante. Meditación es pensar, preguntar, dar, orar, lo que sea que Dios esté diciéndonos. Así que deseo hablar de eso, el poder de meditar en la palabra de Dios. Así que le invito a acompañarme al Salmo 119. Ya sé lo que pensará por un momento, así que lo abordaré en breve. Usted dirá: bueno, eso fue escrito hace miles de años. Pues ¿quién lo escribió? Dios Todopoderoso. ¿No sabía Él lo que sucedería hoy? Claro que sí. Así que nadie puede decir: bueno, Dios no habla hoy. Habló hace mucho tiempo, pero ya hoy no. Claro que sí, porque nos ha dado su palabra, la ha preservado, para que cada generación desde que la habló pueda oírla de alguien, o pueda leerla hoy, o escucharla de algún modo. Así que en este Salmo 119, escuche lo que dice David, desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, que era la manera de David decir: pienso en ella todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esa es una promesa. Sus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido por escuchar a Dios. Porque tus testimonios son mi meditación. O sea, meditación es pensar en lo que Dios está diciéndome. Más que los viejos he entendido. O sea, la edad no siempre tiene que ver con el entendimiento. Porque he guardado tus mandamientos, o sea, porque los acato y trato de hacer lo que me pides que haga, Señor. Entiendo lo que dices en este pasaje. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y vea este versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Digámoslo juntos: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora, si en verdad creo eso, meditaré en esta palabra. Voy a leer la palabra de Dios y la aplicaré a mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Le pregunto: si la palabra de Dios no es lámpara a sus pies ni luz a su camino, ¿qué lo es? Puedo decirle que todo lo demás que lee la gente, lo que ven en la televisión, lo que escuchan a otros decir, pero el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. El rumbo que tome será conforme a la palabra de Dios. Entonces, pregúntese: ¿camino, hablo y vivo conforme a la palabra del Dios vivo? ¿Estoy más aclimatado a la publicidad y la propaganda televisiva que a la palabra de Dios? Le dicen que le urge esto y aquello, y que será más apuesto y mucho más exitoso. ¿Cree eso? ¿O cree la palabra de Dios? Todos creemos algo, ¿verdad? Todos escuchamos a alguien y todos reaccionamos a algo o a alguien. Solo le digo que la palabra de Dios es el libro más importante del mundo.
Y la guía de la palabra de Dios es la más importante porque, mire, escogerá amigos sabios, no se endeudará. Y así podemos seguir con las promesas que Dios hace y la respuesta que experimentará usted en su vida cuando la palabra de Dios guía su vida. La meditación es el proceso por el cual aprendemos a escuchar a Dios, aplicar estos principios a nuestra vida y verlo actuar. No podemos leer la palabra de Dios y poner en práctica sus principios en nuestra vida sin que surta efecto. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe? Se lo diré, porque el día en que aceptó a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su vida a sellarle como hijo de Dios y a facultarle, a capacitarle, a enseñarle a creer la palabra de Dios y por ende a dirigir su vida. Y ahora, ¿qué queremos decir con meditación conforme a la palabra de Dios? Son tan importantes como para escribirlos. Y quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy cristiano. Anótelos de todas maneras, porque quizás sea salvo para el final de este mensaje. Y si no, quizás en algún otro momento. Así que de lo que estamos hablando aquí es de qué es meditar. Primero, es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Eso es meditación. No se trata de leer, mucha atención. Y ahora bien, no se enoje, no se moleste, no se irrite. No se trata de leer la Biblia con el televisor encendido. A menos que lea lo que predico mientras lo ve. Esa es la diferencia, pero no es voy a hacer mi devocional mientras yo veo mi programa favorito, no. Meditar es dejar a un lado todo lo demás. Piense en esto. Habla con Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, quien le ama incondicionalmente. ¿Por qué querría estar escuchando o viendo cualquier otra cosa cuando habla con Dios Santo Todopoderoso, quien tiene poder sobre su vida entera? Así que es dejar todo lo demás a un lado. Segundo, se trata de escuchar más que hablar. Meditar es más escuchar que hablar. Señor, ¿qué estás diciéndome? Y en cualquier momento quizás pasemos por muchas emociones al hablar con Dios mientras Él trae algo a nuestra mente. Tercero, es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Quizás usted tenga poco tiempo siendo creyente y nadie le ha dicho eso, pero deseo que presten mucha atención. Meditar, leer, y hablaremos de lo que ello implica, leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante en su vida, porque es allí donde recibe dirección clara en cuanto a qué hacer, con quién hablar, a quién escuchar, qué comprar y qué no comprar. Meditar, enfocarnos en el único Dios, Jehová Dios, quien tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Segundo, ¿quién está dispuesto a darnos en la vida si estamos dispuestos a escucharlo? Entonces, cuando aprendamos a meditar, ¿qué sucederá? Es una forma de vida que estamos en una relación con Dios en la cual meditemos, esperemos en Él y tengamos esos momentos en los que dejemos todo a un lado para escucharlo. ¿Y cuáles son los resultados? Escríbalos. Primero que todo, calma nuestro espíritu. Está preocupado, llega tarde a casa, el tráfico estuvo terrible. Todo el mundo en su trabajo dice y hace cosas que le desagradan o le incomodan. La meditación tranquiliza su espíritu. O sea, la meditación nos calma. Cuando vamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué clase de día he tenido? O quizás ha recibido malas noticias. Dios calmará su espíritu, lo ha prometido. Segundo, Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Él,
en lo que nos concierne. Cuando comenzamos a pensar como Dios en cuanto a lo que nos preocupa, de inmediato hay un sentido o grado de paz, porque nuestro Padre Celestial nos ha dicho, nos ha mostrado y nos ha dado a conocer. Entiendo y sé qué hacer, te dirigiré, te guiaré. No te preocupes, confía en mí, no te preocupes, confía. En tercer lugar, aumenta nuestra energía. Y usted dirá, ¿qué tiene eso que ver? Todo. Recuerdo muchas ocasiones a lo largo de los años en las que desperté un domingo en la mañana y me puse de rodillas y oré. Señor, necesito que me ayudes. No voy a poder predicar. Tendrás que ayudarme. Pero no tenía un pastor asociado. O era yo o nadie. Y me esperaban. Y casi ni podía levantarme de la cama. En algún momento, en ese instante, y al momento preciso, Dios me levantó, me vistió, me alistó, repasé el mensaje, me alentó y prediqué como si nada hubiera pasado. Puedo decirle, Dios sabe cómo darnos la clase de energía que necesitamos, porque Él sabe cuál es la necesidad. Y ahora, mucha atención. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y sin duda, conforme a su tiempo. Lo que deseo que veamos es que Dios es personal. No es algo en el cielo. Dios es un ser personal e íntimo, quien, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entra a nuestro corazón mediante su Espíritu. Lo prometió, y algo que promete es darnos dirección, paz, calma, devoción en nuestro corazón cuando estamos dispuestos a escucharlo. Así que tendremos energía. Dios sabe cuándo estamos agotados y sabe cuándo necesitamos energía divina. Algo maravilloso de Dios es que piense en esto. Él sabe lo que necesitamos y es ilimitado para darnos justo lo que necesitamos, en lo que sea que estemos pensando en la vida. Y piense también en esto. La meditación purifica nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Solo esto. El Espíritu Santo dentro de nosotros sacará a la luz el pecado en nuestro corazón. Quizás usted piense, Señor, nada está funcionando bien. Dios sabe por qué no. Y esto es lo que hacemos, mucha atención. Llamamos a nuestros amigos, llamamos a quienes sabemos que estarán de acuerdo con nosotros, quienes se compadecerán de nosotros. Cuánto lamento que no estés bien. Nos encanta dar lástima y nos encanta que nos digan, bueno, eres cristiano y sin duda Dios. Y así siguen. Dios sabe cómo purificar nuestro corazón. Necesitamos ir a Él y decir, Señor, aquí estoy. No entiendo por qué está pasando esto en mi vida. O, Señor, sí lo entiendo y estoy necesitado. Necesito que me ayudes. Y Dios le mostrará lo que sea que haya en su vida que no debería estar. Dios siempre le guiará en la dirección acertada, la cual es, primero que todo, acudir a Él y decirle, Señor, perdóname mi pecado. Muéstrame con exactitud qué hacer. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, escuche esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y hacer ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa. Y pienso en cómo Dios purifica nuestro corazón. Nos da una promesa inequívoca al confesar. Y confesar significa estar de acuerdo con Él. Señor, hay algo en mi vida que no está bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, sí lo hará. ¿Siempre? Siempre. Y alguien dirá, pero usted no sabe lo que he hecho. Esto sé. Cuando Cristo fue a la cruz, mucha atención, eso hizo posible que Dios dijera, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que purifica nuestro corazón y también amplía nuestra percepción de Dios. Cuando oramos y meditamos en el Señor y lo escuchamos y leemos la palabra, ¿qué sucede? Tenemos una percepción ampliada de quién es Dios. No me refiero al tamaño, sino a la capacidad de nuestro Dios amoroso, quien puede perdonarnos. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente orar y dicen, ¿sabe? Ni siquiera merezco perdón. Seguro que no, nadie lo merece. No se trata de merecerlo, sino se trata de que Dios saca nuestro corazón a la luz y nos ayuda a ver lo que hay allí y amplía nuestra percepción de Dios. Dicho de otro modo, cuando usted se disponga a orar, comenzamos a ver cosas de Dios que no veíamos antes. Dicho de otro modo, ¿cómo a Dios podría interesarle esto? En ocasiones le he dicho a la gente, si quiere dirección, pídasela a Dios. ¿Y cuántas veces les he escuchado contestar? Si usted gasta dinero, a Dios le interesa. Si vive en pecado. O sea, mire, de la A a la Z en el alfabeto, le interesa a Dios. Así que al decir, pues Dios no podría interesarse en mí, claro que sí. Él le creó, Dios le creó, usted tiene un alma. Pasará la eternidad en algún lado, no importa cuán larga o corta sea la vida. O sea, ¿se interesa Dios personalmente en usted? Sí, Él sabe el día en que nació y le conoce, desde antes de que naciera. Dios sabe el día y la hora en que el reloj marque su último segundo. Tic, tac, y ya no estará. ¿Acaso ya Dios lo sabe? Así es. Él es Dios admirable, maravilloso y santo, quien desea lo mejor para nosotros. Y la mejor manera de vivir es hacer de la meditación de nuestra relación con Dios parte vital de nuestra vida. Purifica nuestro corazón, amplía nuestra perspectiva de Dios, aumenta nuestro amor por Dios. Y pasa esto al leer la palabra de Dios y al guardarla en nuestro corazón, al leerla. Por ejemplo, creo, y quizás esto despertó más amor por Dios. Creía en Él, pero quizás este versículo suscitó en mí más amor por Dios que cualquier otro versículo. Cuando Josué le pidió dirección, y aquí Dios le dijo que tomaría el lugar de Moisés, y Josué tenía muchas preguntas, y esto fue lo que le dijo el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le dijo, bueno, mira, vamos a derribar los muros de Jericó, no. Lo que le dijo fue, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Ese versículo bíblico antes de predicar mi primer sermón. Como es natural, estaba un tanto nervioso, de hecho quizás muy tenso. En la iglesia donde crecí, y nadie le cree a uno si dice de niño que Dios le ha llamado a predicar, pero tuve la oportunidad. Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, quiero que leas este versículo. Ese versículo me dio la valentía y el entendimiento de que no importaba lo bien o mal que lo hiciera, ni lo que pensaran o no de mí. Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Él prometió ayudarme en esto. Y le digo algo, esta es la clave de la meditación. Si medita en la palabra de Dios, vendrán momentos en su vida o circunstancias en las que Dios le volverá a llevar a un pasaje leído y usted dirá, sí Señor, gracias, muchas gracias. Porque en ese momento dejó a un lado todo lo demás, recordó o escuchó y volvió a leer lo que Dios le había dicho y su fe se disparó.
La meditación es concentrarse en Dios. Creemos lo que Él dice. Lo esperamos en cualquier momento o necesidad en la vida. Dios estará allí para darnos dirección en la vida y está dispuesto a ayudarnos en cualquier momento de nuestra vida. Desde luego, nos hace más sensibles a la autoridad y el poder de Dios. O sea, por la meditación nos volveremos más conscientes. ¿De qué? De su autoridad y su poder en nuestra vida. No me atrevería a pararme aquí un domingo, abrir la Biblia y predicar un mensaje a menos que sepa que todo es de Dios y nada mío. Por eso el orgullo es tan devastador que dice, puedo hacerlo yo. El orgullo es destructivo en cualquier área de la vida, es devastador. Se trata de humildad, de estar conscientes de que necesitamos a Dios y reconocer que al estar en necesidad, mi Dios suplirá todas mis necesidades, no la mayoría, conforme a sus riquezas en gloria, o sea, conforme a lo que Él posee. Una persona es insensata si no medita en Dios. Es la clave para todo. Además, fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Dios contestar nuestra oración, vemos que cuando todo lo demás se ve mal, se ve tormentoso, parece que no hay otro modo. Y recuerdo muchas ocasiones en mi vida cuando pensé, Señor, solo tú puedes manejarlo. Momentos muy críticos. Señor, solo tú puedes manejar esto. Confío en ti. Mire, Él está dispuesto a venir a nuestro rescate en cualquier situación, si andamos en su voluntad. Está dispuesto. ¿Por qué? Porque le da gloria y honor. Y quizás usted diga, Señor, solo tú puedes hacer esto. Hemos glorificado a Dios. Hemos glorificado a Dios al esperar y luego al anticipar y luego verlo hacer su obra en cualquier situación que enfrentemos. Y algo más, fortalece nuestra fe como es natural y nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Nada logra eso más que la meditación. Al apartar tiempo para leer la palabra de Dios y hablar con Él, ¿qué hace? Nos conciencia más de su presencia y de las posibilidades. Vemos en la palabra cómo obró Dios en la vida de David, cómo actuó en la vida de Josué. Pasamos por la palabra de Dios. Por último, diría que la meditación nos infunde gozo. Al pasar tiempo meditando en la palabra, leyéndola, escuchando a Dios, viéndolo obrar en nuestra vida, ¿qué sucede? Hay gozo. ¿Por qué hay tal gozo? Porque tenemos un maravilloso sentido de reconocimiento de que pase lo que pase, Dios tiene el control. Así que deseo decirle esto. El suceso más importante en su vida, en cualquier momento, desde el instante de su salvación, es el tiempo que pasa a solas con Dios, ya sea leyendo su palabra o hablando con Él. Es muy importante leer la Biblia, es decir, nada es tan importante como dejar todo a un lado y estar a solas con Dios. Dicho de otro modo, físicamente es como meterse en un closet. Ya hayan sellado la parte inferior de la puerta, no hay luz. Está en oscuridad total, todo oscuro. Aprender a meditar en Dios es como estar en plena luz. Dios abre la puerta y nos muestra cosas que no veríamos de ningún otro modo. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Valoro lo suficiente mi relación con Dios como para pasar con Él ese tiempo que estoy dedicando a hacer, o escuchar o ver algo más? Dios es maravilloso, y la verdad es que muchas veces me siento del todo incapaz de expresar cuán maravilloso es. Puedo hacer eso mejor dándole una ilustración de cómo actúa Dios en nuestra vida. Mire, Dios no tiene prejuicios ni favoritos.
Y quizás alguien diga, bueno, esto, aquello, lo otro. No, 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 no. Ser pastor no tiene nada que ver con esto. Lo que sí tiene que ver es la verdad de la palabra de Dios, que es aplicable y disponible para todos, sin excepción. La meditación bíblica es un hábito impactante, fructífero y alentador que debemos desarrollar porque lo cambia todo. Amén. Padre, te alabamos y te alabamos, no por lo que haces, sino por ser quien eres. Te pido que grabes este mensaje en el corazón y en la vida de todo el que lo escuche, hoy, mañana y en años venideros. Es la verdad, es el aspecto más importante de nuestra vida, porque determina todo lo demás. Haz que estas verdades sean más claras que el agua. Te amamos y te alabamos, y te pido que grabes este mensaje, que quede arraigado, ligado, cimentado, Padre, en el corazón de todo el que lo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Su vida es importante para Dios. Estaba pasando por un valle en mi vida. Fui al hospital 2 veces en solo unos meses. Salí al porche, me senté y pensé, me lo tomaré con calma, me relajaré y quizás lea algo. Entonces, al hacerlo, me fijé que en la silla de enfrente había una manta que acababa de lanzar, pero no vi esto. Y cuando la vi por segunda vez, noté una dedicatoria que una dama maravillosa había escrito en la manta. Decía, sus mensajes me han ayudado a darme cuenta de que mi vida es importante para Dios. Cuando leí eso pensé, Señor, no sé lo que tenía ella en mente, pero justo eso yo necesitaba escuchar. Mi vida es importante para Dios. Y ese es el título de este mensaje, porque es un mensaje que Dios quiere que todos escuchemos. Nuestra vida es importante para Dios. Quizás usted no sienta que su vida importa, tal vez pueda dar muchas evidencias por el trato que recibe, lo que le ha sucedido y el infortunio que ha experimentado, de que sin duda su vida no podría ser importante para Dios. Pero deseo decirle que sí lo es. Dificultad, adversidad y sufrimiento no significa que su vida no le importe a Dios. Algunas de las personas más consagradas que he conocido, autores de los mejores libros, han pasado por dificultad, dolor y sufrimiento, más de lo que imaginamos, y nunca han perdido la fe. Pero se dieron cuenta de que Dios aún los ama y se preocupa por ellos. Cuando pienso en eso y pienso en este pasaje bíblico que deseo que leamos, que afirma eso, nuestra vida es importante para Dios. Y le invito a acompañarme a 1 de Juan capítulo 3. Era cerca del final de la vida de Juan. En esos últimos años tendría entre 80 y 90 años, algo así. Y había escrito esta epístola a los creyentes. Y leeré 3 versículos que deseo que veamos por un momento. Capítulo 3, versículo 1, dice así: Mirad cuál amor, no solo amor, sino cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, nos ha regalado, nos ha expresado, demostrado ese amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué lo hace grande? Para que seamos llamados hijos de Dios. Piensa en eso. En la mente de Dios eso es algo grande. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y luego dice, amados, ahora, no un día después ni en el futuro. Ahora somos hijos de Dios. Esto me encanta. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, sabemos muy poco del maravilloso futuro que Dios ha provisto para nosotros. Sabemos cuántas veces dice esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí está el apóstol del Señor Jesucristo hablando, con seguridad y autoridad,
tras haber escuchado al Señor Jesús personalmente, haya sido en la barca o en algún monte o sentado junto al fuego escuchando al Señor. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es simplemente que al aceptar a Cristo como su Salvador, lo hace porque siente que ha estado separado de Él. Y también siente la necesidad de ser uno con Él. Entonces, ¿qué sucede? Lo acepta como Salvador por lo que Él hizo en la cruz. Y como resultado de esa relación, las cosas cambian. No puede ser hijo de Dios y que todo siga igual a como era. Puede que a veces se comporte como no debe, pero esa relación, fíjese, esa relación no es temporal ni condicional, es permanente, permanente en lo absoluto. Somos salvos una vez y para siempre por la gracia de Dios. Y ahora mucha atención. ¿Por qué Dios ha hecho que la salvación sea resultado de una relación, una decisión? Solo porque le importamos a Dios. Y al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo vino a su vida. ¿A hacer qué? A darle seguridad absoluta de que por toda la eternidad usted le pertenece a Dios. Y quizás piense ahora, ¿y si peco? Dios está preparado para eso. Su mano es muy firme en disciplina, no para destruir, ni herir, ni dañar, sino para traernos de vuelta al carril. Cuando Dios permite que pasemos por dificultad, pruebas, penas y cargas, ¿qué está haciendo? Lo hace por varias razones. Una de ellas, ¿cuál es? Recordarnos que le pertenecemos. No nos comportamos como quienes somos, y para inclinar nuestra mente y corazón a Él, para cambiar lo que pensamos de una vida santa. En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O dicho de otro modo, si soy hijo de Dios, seré sensible a la manera en que vivo, seré sensible a mi relación con Dios, seré sensible a la palabra de Dios. Deseo leer la palabra de Dios, deseo orar, deseo ser obediente, deseo descubrir lo que Dios hará en mi vida, porque sé que mi vida es importante para Él. Piense en esto, mucha atención. Si me escucha, dígame. Quizás no le importe a más nadie los miles de millones de personas en el mundo, pero le importa a Dios. Y si lo piensa, ¿qué más da no importarle a nadie si usted sabe que es importante para Dios? O sea, que Él le conoce. Dios se interesa por usted. Dios le ama. Él le sustentará, le protegerá, le cuidará y cumplirá su voluntad en su vida. ¿Por qué? Porque usted es importante para Dios. Ahora, con eso en mente, deseo que veamos este pasaje y pensemos en las evidencias de que le importamos a Dios conforme Él ha obrado en nuestra vida. Y la primera evidencia es el gran amor que Dios nos ha dado. Piense en esto. ¿Por qué fue salvo usted? Quizás diga, bueno, un día fui y escuché a un gran predicador y su predicación hizo que me salvara. No, no fue eso. Fue salvo porque escuchó la verdad del Evangelio de Jesucristo y Dios alcanzó su vida mediante su palabra. Le habló a su mente, a su corazón, a sus sentimientos, a todo su ser e hizo que se diera cuenta de que llevaba una vida muy inferior a la que Él tenía en mente para usted. Y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, como resultado de escuchar su palabra, la convicción del Espíritu Santo, para ayudarle a entender que Dios le amó y le perdonó. Él transformó su vida, así que fue su salvación. Y lo segundo que resultó de todo esto fue su santificación, o sea, la vida consagrada que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios le selló como Hijo de Dios. Vino a morar en nosotros. Mientras Dios se sienta en su trono celestial, su Espíritu Santo se sienta en el trono de nuestro corazón. Nos guía, nos dirige, nos fortalece para obrar en nuestra vida.
la cual representa y se asemeja a Cristo. Eso es lo que Dios ha provisto. Lo tercero que hizo fue que comenzó a suplir sus necesidades. Como resultado de ser hijos de Dios, dijo que supliría todas nuestras necesidades, ¿verdad? Mucha atención. Suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a nuestros talentos, facultades, destrezas y todo lo demás, no. Dios prometió suplir cada necesidad que tenemos. ¿Por qué? Escuche, porque cada punto en este mensaje es porque le importamos a Dios. Piense en esto. El hecho de que importa significa que hay una relación, que hay amor, hay empatía, hay entrega. Y eso es lo que Dios quiere decir. Y dice, escuche, Él nos salva, nos santifica, y luego ¿qué hace? Suple nuestras necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Acaso podríamos agotar las riquezas de Dios? No. Lo único que bloquea las bendiciones de Dios para nosotros es volvernos despreocupados en la vida, indiferentes a Dios, que vivamos en pecado, en el caso que sea. Y luego pienso en que lo más importante aquí es nuestra salvación, nuestra santificación y nuestras necesidades. Y mire lo que Dios hace. Como resultado del cuidado de Dios, se interese por nosotros y suple nuestras necesidades. Al ser salvos, envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Se da cuenta de cuán bendecido es? Es morada, mucha atención, es morada del Santo Dios. El Espíritu Santo de Dios, quien dijo a sus discípulos, no están listos para ir a predicar, no están listos para evangelizar al mundo, no lo estarán hasta que mi Espíritu los bautice, los unja, los capacite, los equipe para que sean las personas que tenía en mente al crearlos. Entonces, ¿le importamos a Dios? Vea por qué. Porque nos salva, nos santifica, suple nuestras necesidades y nos dio al Espíritu Santo. Dios ha demostrado su gran interés por nosotros, que sí le importamos. Piense en esto, Dios, quien es el soberano del universo, pudo haber dicho, salvaré a quienes me acepten y veré lo que hacen. Pues Él sabía lo que haríamos, nos equivocaríamos, fallaríamos una y otra vez. Pero sabía, fíjese, no solo que tendría que alcanzarnos y perdonarnos, bajaría Él mismo para morar en nosotros y capacitarnos para que viviéramos la vida que proveyó para nosotros. ¿Somos bendecidos por Dios o no? Piense en esto. Nuestra vida es importante porque Dios es maravilloso y nos ama con todo su corazón. La primera evidencia de que nuestra vida importa es todo esto que Dios ha hecho por nosotros. La segunda evidencia es que somos llamados hijos de Dios. ¿Y ahora importo? Claro que sí. Piense en lo que siente por sus hijos. Les dice a sus amigos, este es mi hijo, esta es mi hija. Está orgulloso de ellos. Ellos le importan. Mire, cuando a alguien le importa, eso afectará su relación con ellos. Cómo habla de ellos, lo que hace por ellos, cómo se relaciona con ellos. Cuando en verdad se involucra en la vida de esa persona, pues le importa, los tratará de cierta manera. Y la verdad es que, por ejemplo, si trabaja en algún lado y ve al jefe actuar en la vida de alguien de una manera y de otra, en la vida de alguien más, ¿cuántas veces he escuchado a la gente decir, bueno, siento que en mi empleo no soy importante? O cuando alguien dice, no me importa. Mire, nunca escuchará a Dios decirle, no me importa. Eso no está en su vocabulario. Así que el hecho de que le importamos a Dios, somos llamados sus hijos. Todas esas promesas y bendiciones de las cuales hablamos, nuestro nombre está en el libro del Cordero. Le pertenecemos, pase lo que pase. Le sigue importando a Dios lo que suceda en nuestra vida. La tercera evidencia de que nuestra vida es importante para Dios es que todavía no es como será. Vea nuestra sociedad. Por ejemplo, es peor de lo que ha sido en toda mi vida. Piénselo por un momento, ¿cómo llegamos a ser así?
Le diré, ve este libro. Deseo que piense en cuánto tiempo pasa en este libro en un día cualquiera. ¿Ve este celular? ¿Cuánto tiempo pasamos en eso versus la Biblia? ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué ha sucedido? Nuestra atención se ha desviado de Dios. Y mientras más inventos nos ingeniemos, es solo otra forma de alejarnos de Dios. ¿Quiero decir que el celular no es importante? No, y las computadoras sí, pero al hablar con quien sea, pocos dirían, paso tanto tiempo leyendo la palabra de Dios como el tiempo que paso hablando con mis amigos por teléfono sobre asuntos que no son nada relevantes. ¿Qué le sucedió a nuestra sociedad? Le diré qué ha sucedido. La poseemos, pero no la leemos. La poseemos, pero no nos regimos por ella. Vivimos en una sociedad que ignora por completo quién es Dios y su palabra se está volviendo cada vez menos importante. Y el mundo ofrece más y más cosas con las cuales involucrarnos, que supuestamente nos traen placer. Pero Dios sabe que lo mejor para nosotros es seguir las enseñanzas de su palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él nos da su fortaleza, Él nos ayuda a ser sabios para seguir sus mandatos, su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. La Biblia está llena de promesas de Dios. ¿En qué nos equivocamos? Poco a poco, el mundo llena nuestras mentes de cosas, y antes solíamos llenarla de la palabra de Dios. Piense en esto. Cuando Dios Todopoderoso dice, tú me importas, es Dios. Cuando Dios dice, tú me importas, ¿qué palabra de aliento más impactante podemos escuchar? Me importas, me intereso por ti, me concierne tu vida, lo sé todo de ti. Quiero lo mejor para ti, te amo. Mi amor por ti no es condicional. Mi amor por ti es totalmente incondicional. Anhelo verte cuando te llame a mi presencia. Anhelo que estés en todo lo que he provisto para ti en el cielo. ¿Dónde está Dios en este mundo confundido, frustrado, tan afluente que ha perdido su sentido de dirección? Y luego, deseo que notemos algo más, y es la cuarta evidencia de que nuestra vida le importa a Dios, y es que seremos semejantes a Él. Dicho de otro modo, piense por un momento en esto, lo que dice en 1 de Corintios capítulo 15. Sabe lo largo que es ese capítulo y cuánto dice Dios de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestra resurrección y todo lo demás. Piense en esto. La Biblia dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y luego comienza hablando de cómo Dios obrará en nuestra vida y en nuestra resurrección. Entonces, piense en esto. Su vida es tan importante para Dios que Él no solo ha provisto para su vida ahora, Él ha provisto para su vida eterna, por siempre y para siempre. No tenemos que preocuparnos por la vida después de la muerte si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Nuestra vida le importa. De hecho, si lo piensa, no hay ni un solo aspecto de su vida en el cual Dios no se haya involucrado por su pasado, presente y futuro. Y el futuro es que tendremos un día de resurrección. Un día de estos estaremos con Dios por siempre y para siempre, porque Él se interesa por nosotros, porque nuestra vida le importa. Luego lo pienso a la luz de esto. La quinta razón por la cual nuestra vida es importante para Él es que Él desea que llevemos una vida santa y pura por el poder del Espíritu Santo, glorificándolo por toda la eternidad. ¿Cuál es su deseo para nosotros? Que vivamos en santidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con tan solo obedecer al Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire, Dios no quiere nada de nosotros que no haya provisto. Quiere que vivamos en santidad. ¿Y qué hace? Nos da la presencia del Espíritu Santo para que sepamos cuál es la verdad, para que nos demos cuenta de que Él nos ama, nos perdona, nos limpia. Dios quiere lo mejor para nosotros y está dispuesto a darnos